Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Radio Católica 101.7 de FM presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio de hoy. Escuchemos. Una estrella que ilumina tu camino. Shalom, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este viernes 17 de julio del 2020, del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. El sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofrecían en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos y hermanas, una anécdota propia del ambiente campesino. Va Jesús pasando por los sembradíos de trigo. Recordemos que los judíos pertenecen a una cultura del trigo, a diferencia de nosotros los de América Latina, que pertenecemos a la cultura del maíz y del frijol, los chinos a la cultura del arroz. Los judíos sembraban en el fértil del Jordán sus plantaciones de trigo para hacer el pan y otros alimentos básicos, precisamente de su alimentación cotidiana. Los discípulos arrancan espigas. Este dato nos refiere al libro del Deuteronomio. El que tenía tierra, sembraba trigo y le daba bien su cosecha, debía dejar 3 eras del camino hacia adentro de su terreno para que lo cosecharan los pobres, las viudas, los huérfanos. O, según el libro de Ruth, como hace Boz, sus trabajadores van dejando caer algunas espigas mientras cosechan el trigo para que los garceadores, los necesitados, entre ellos va la joven Ruth, la cual se enamorará después Boz hasta casarse con ella, y de ahí viene la dinastía del rey David. Pero vamos a dejar de un lado esta historia de amor para decir, era obligación de los que tenían cosecha, de los que hacían cosecha, los que tenían tierra y sembraban, compartirlo con los pobres, con los necesitados. Por eso la observación de los fariseos a los discípulos, a Jesús, reclamando que los discípulos cortan espigas, no es porque las cortaran, porque supuestamente el campo donde estaban cortando espigas no era suyo, era ajeno. La ley así lo decía: el que tenga hambre puede disponer de trigo ajeno o de fruto ajeno, porque primero está saciar el hambre. La observación es porque lo hacen en sábado. Aquí se están olvidando de que primero está saciar el hambre y después la observancia. Ponen primero el motivo de la falta. Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Primero está la ley para ellos y después está la necesidad humana. Para Jesús no. Para Jesús es al revés. Primero está la necesidad. Por eso les dice, no saben lo que hizo el rey David. Cuando tuvieron hambre, dispusieron de los panes sagrados que había en el altar del templo. Ellos no podían comerlo, solo los sumos sacerdotes. Sin embargo, saciaron su hambre y no les cayó ningún castigo de Dios, porque primero está amorosamente el alimento que Dios da para saciar el hambre, sea el alimento de donde sea. Aquí el alimento se tiene que hacer universal, compartirse para que sacie el hambre del hermano.
Viene al final el tema de la misericordia. Esta palabra que la hemos escuchado y la usamos con mucha frecuencia. Esta palabra misericordia es una palabra hermosa, rara en nuestra lengua castellana. Viene del latín, tiene 3 raíces latinas. Por eso digo que es una palabra rara, porque tiene 3 raíces latinas. Miseri, cor, dari. Miseri en latín es miseria. Miserere nobis, decía la misa en latín anteriormente. Ten misericordia de nosotros, miserere nobis. Miseri, miseria, es todo lo que causa dolor, sufrimiento, angustia, ofensa a la vida. Eso es la miseria. La falta de recursos. Cuando decimos que alguien está en la miseria, quiere decir que le falta, está humillado, le falta lo más indispensable para una vida digna. Misericor, que significa corazón, corazón. Nuestra lengua castellana conserva todavía esta raíz en algunos términos. Coraza, cardiología, cardiólogo, en fin, todo lo que está relacionado con el corazón. Cor es corazón, cor, la raíz la tiene nuestra palabra española, corazón, cor. Dari, dar, abrir, proporcionar, otorgar, también puede ser. Misericordari, abrir el corazón ante la miseria del otro. Por eso Jesús les dice, si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificios, los invita a abrir el corazón ante la miseria humana. El hambre es una miseria humana, el dolor, el sufrimiento, la angustia, la falta de amor que condena al prójimo al olvido, al rechazo, a la postergación, a la marginación. Cuánta misericordia necesita hoy este mundo nuestro en plena pandemia del coronavirus. Misericordia, que abramos el corazón ante el dolor del hermano. Shalom, hermanos y hermanas. Hasta el próximo comentario. Señor, tú tienes palabras de vida.